Sí, ahora... Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, Ildefonso, todos los que han venido de fuera, compañeros, amigos. Había hecho un recorrido largo, creo que va a ser una conferencia interesante. Yo voy a tratar de hacer una breve historia de cómo el capital ha ido siempre marginando a las clases trabajadoras en el campo. Siempre. Y trataré de llegar a la situación actual y a ver qué solución podemos aportar a la situación actual. Mirad, aquí en España y sobre todo en Extremadura y Andalucía todavía hay grandes fincas, como decía el compañero Luis, grandes fincas que vienen de la Reconquista. Vienen que están en la aristocracia. Aquí en Villafranca, en Almendralejo, está la Vizcondesa de la Montesina, por ejemplo, que tiene 18.000 hectáreas. Es incomprensible cómo, después de casi 700, 800 o casi 1000 años, siguen esas tierras ahí todavía explotándolas este tipo de gente. Igual, bueno, hay miles de fincas. Bueno, llegamos a la época de que las tierras las tenían los ayuntamientos, había las fincas comunales, en las que las fincas comunales se vivía no bien, pero los pequeños agricultores, los chunteros y los pequeños agricultores, tanto jornaleros como tenían su pequeña parcela de tierra, podían pastar el ganado allí y el hambre era más suave, o sea, la situación de vida era más suave. Pero en 1800 y pico llega la desamortización de Mendizábal, en la cual el liberalismo puro y duro empieza a comprar esas tierras, sobre todo los ayuntamientos y de la Iglesia. Como la burguesía no deja entrar una vez más a los trabajadores y a los chunteros y a la clase trabajadora, la va reprimiendo cada vez más desde ese mismo momento. En ese mismo momento se dice que se vivía mejor anteriormente a la desamortización Mendizábal, en lo que sobre todo la burguesía de Madrid había comprado tierras en toda Extremadura y Andalucía, y esta gente era mucho más duro, mucho más perverso, no dejaba entrar a pastar el ganado, no dejaba entrar a coger leña, no dejaba entrar a coger esa tierra. Una vez más estamos viendo ya cómo la clase trabajadora del campo, y no me refiero ya solo a la clase trabajadora, a los jornaleros, sino me refiero a los chunteros y a la gente que tenían tierra en alparcería, que tenían tierra arrendada. Ahí ya nos vamos, si queréis, directamente a la época de la transición, en la que la mayoría de los estatutos de autonomía, sobre todo en Extremadura y Andalucía, se habla de la reforma agraria integral ya, de reforma agraria integral. Pero en ese momento encuentra el gobierno de turno una oportunidad muy buena para callar esos anhelos de la clase trabajadora y de la clase campesina de reforma agraria, que es el empleo comunitario y el PER. Le sale muy barato darnos el PER, nos pagan 400 euros actualmente, en aquella fecha era empleo comunitario que era denigrante, te mandaban 10 o 20 días al mes, mandaban una cuadrilla o dos cuadrillas en cada pueblo, 20 cuadrillas en cada pueblo, de la gente, dependiendo de las clases de trabajadoras y de los obreros que había en cada pueblo, que nos mandaban a quitar hierba en la cuneta, a no producir, lo que decía Luis, a no producir absolutamente nada y a denigrar a las clases trabajadoras y de paso desprestigiarlos. Es que no quieren trabajar. Van al paro, van al PER, cobran el PER porque no quieren trabajar. Mire usted, sí queremos trabajar, lo que queremos trabajar es dignamente. Queremos trabajar dignamente. Bueno, ahí llegamos en el plan Badajoz, el famoso plan Badajoz, en el que ese plan Badajoz, por cierto, que lo hizo el dictador, pero que era un proyecto de la República mucho más ambicioso. Mucho más ambicioso y mucho más justo. ¿Y qué pasó en esa fecha? Estamos hablando ya de los años 50, principios de los 60 y casi los 70 ya. Bueno, en que una serie de gente, y Luis conoce ese tema bien porque vive en esa zona, una serie de gente se le adjudican unas parcelas chiquititas, bueno, y a base de mucho esfuerzo llega un momento en que ponen eso en producción y van viviendo. Más o menos se vive, se produce, se vende y se vive. En la situación actual imposible. Imposible, por lo que decía Luis antes. Hemos llegado a una situación en la cual grupos inversores de todo el mundo entero están invirtiendo en el campo, aquí en Extremadura, y me imagino que en Andalucía también, en el resto de España, están invirtiendo en grandes extensiones de tierra. ¿Por qué? Porque no le da lo mismo producir. Producen muchísimos kilos. Y al producir muchísimos kilos, pues tienen muchas ganancias. Con lo cual, a los pequeños agricultores y medianos agricultores, prácticamente van a desaparecer como sigamos a este paso.
Como sigamos a este paso, prácticamente va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ahora mismo se están plantando cantidad, en el tema de la aceituna, del aceite, por ejemplo, cantidades enormes de olivos superintensivos que te produce una hectárea pues entre 12 y 14.000 kilos la media, si en el regadío incluso más, que es imposible competir con una hectárea tradicional, que la calidad del aceite no tiene absolutamente nada que ver, que te puede producir como mucho 2.000 kilos al año. Como mucho, la media, 2.000 kilos al año, o 2.500. Es imposible competir con esa gente. ¿Qué pasa también? Lo que pasa también es que esta tierra, cuando se arranquen esos olivos superintensivos, esta tierra va a quedar inservible por lo menos 2 o 3 años, o 4 años sin producir. Porque eso exprime la tierra, es decir, no nos engañemos, le metes abono, le metes agua, y la tierra esa va a quedar improductiva un montón de tiempo. ¿Cuál es lo que pasa? Lo que pasa es que en este momento se está trabajando en el campo para ganar dinero, o sea, se produce para ganar dinero, no para producir alimentos. Hoy más que nunca es necesario, aunque nos digan antiguo, es necesario esa famosa reforma agraria. ¿Por qué? Porque los trabajadores que van a trabajar en esas grandes explotaciones, que ya ni siquiera quieren firmar el convenio, lo tenemos en los frutales. Está el Opus, en la zona de Valdivia, un señor que le llama el emperador del melocotón, que hace nada tenía que era un alumno de la Escuela Familiares Agrarias, que es una escuela que viene del Opus, que los alumnos más espabilados pues se lo llevaron a Estados Unidos, lo formaron allí, y hoy en día controla el 80 o el 80 y tantos % del melocotón de toda la zona de las Vegas Altas. No quieren pagar la seguridad social, le dan de alta a los trabajadores un día sí, están al año, si trabajan 2 días al mes o 20 días al mes, le dan de alta 2 días en la seguridad social, aunque los tengan de alta, cotizan 2 días a la seguridad social, con lo cual están robando a la seguridad social, vamos a decirlo claramente, porque esos dineros que no entran a las arcas de la seguridad social. Y si no entran a las arcas de la seguridad social, ¿a quién perjudica? Siempre a las clases trabajadoras y a las clases más desfavorecidas, siempre. Porque el que tiene dinero, da igual, va al hospital, cae enfermo y va, lo paga, y le da igual que la seguridad social funcione, que el hospital público funcione, que no funcione. Que eso es lo que están consiguiendo. Con el consentimiento de todas las administraciones. Porque todas las administraciones saben, Ricardo sabe, que nosotros llevamos denunciando esto desde hace ya por lo menos 10 años. Y ahí está, en esa situación estamos. Soluciones. Yo creo que soluciones pasan. Hoy en día, no me quiero alargar más tampoco, porque en grandes rasgos es lo que quería explicar, creo que es interesante. Hace más falta que nunca, la misma falta que siempre, una reforma agraria de la forma que se lleva a cabo, que los pequeños agricultores produzcan comida y produzcan alimentos, y los trabajadores del campo, los jornaleros, tengan una vida digna, tengan que cobrar un salario digno, de alta en la seguridad social, cuando llegue la hora de su jubilación, que no tengan problemas de jubilarse, porque hay ya casos que se están dando actualmente de que cuando llega la hora de la jubilación, pues resulta que como ha estado trabajando 10 o 12 años, que le han dado de alta 2 días al mes, pues no tiene las cotizaciones suficientes para cobrar su pensión después de 30 o 40 años trabajando. Ahí estamos. Yo creo, y ahora en el debate lo veremos mucho más, es necesaria esa reforma en la que los pequeños agricultores ganen lo suficiente y tengan lo suficiente para vivir, y eso, no nos engañemos, es política todo. Y el capital se las ha arreglado siempre se las ha arreglado, y se las arregla siempre para tener mano de obra barata. Y ahí tenemos que dar toda la cara, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir reivindicando esa fórmula. Y me he pasado una historia que sí que tenía muchas ganas de decirla también, que el 25 de marzo de 1936, en el periodo de la República, se habla de reforma agraria, y se tiene proyectos de reforma agraria, pero esa reforma agraria no acaba de llegar. No acaba de llegar. Y los grandes empresarios del campo le decían a los trabajadores: comer república. Y el día 25 de marzo de 1936, vos sabéis que hay una toma de fincas aquí en Extremadura, en el que el campesinado, ya harto, los campesinos, juntos, jornaleros y yunteros, a través de organizados por la Federación de Trabajadores de la Tierra, la FTT, hacen una toma de tierra y
toman, no sé si son 60.000 hectáreas de tierra en esa fecha. Desde las 5 de la mañana, sin teléfonos móviles, sin absolutamente nada con aquella fecha, ni teléfonos móviles, ni de los otros tampoco. Más de 60.000 trabajadores en toda la provincia de Badajoz y Cáceres toman a las 5 de la mañana un montón de fincas y toman actas allí. ¿Qué pasó con esto? Una vez más el capital se las arregla para machacar a esta gente que tomaron la tierra, que hicieron los barbechos como pudieron con bestias, cada uno con lo que tenía a mano, unos con una yunta de burro, otros con una yunta de mulas, y se ayudaban conjuntamente. Y los machacaron, pasó a la guerra civil. ¿Por qué la guerra civil fue tan cruel en Extremadura? Porque a esa gente había que reprimirlo y había que meterle el miedo en la sangre, no solo a ellos, sino a las generaciones siguientes, a todas las generaciones siguientes, para que no puedan demostrar absolutamente nada. E incluso hoy en día, cuando hablas con alguna persona mayor o no tan mayor, te dicen: no, hombre, hijo mío, tú no te metas en política, tú no te metas en nada, tú no te metas en nada. Y yo creo que una de las soluciones que tenemos que aportar es el cooperativismo agrícola. En las últimas décadas, lo que era el cooperativismo, un entramado de cooperativas de segundo grado que había en Extremadura, han desaparecido también por completo. Tú lo sabes, Luis. Acores desaparecieron las grandes corporaciones de cooperativas de segundo grado. Nos tenemos que volver a reunir. Esa reforma agraria tiene que ser cooperativas de trabajo asociado, en la que la tierra la trabaje la gente que la produzca, la gente que la trabaja, y se venda directamente y se vuelva otra vez a producir alimentos, y esos alimentos los compre el consumidor de toda España entera o de todo el mundo entero si hace falta, pero producirlo a través de cooperativas de trabajo asociado. Esa es uno de los planteamientos que yo hago. ¿Que es muy complicado? Claro que es muy complicado. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Ahora, como sigamos, ya termino, como sigamos por el camino que vamos actualmente, de grandes corporaciones en el campo, de grandes grupos inversores, que lo hacen a través de testaferros, porque es imposible que un agricultor, aquí en Ribera del Fresno, o en Villafranca incluso, o en Almendralejo, un agricultor medio, eso Luis lo sabe perfectamente, que tenga 30, 40 hectáreas de viña, si al cabo del año puede comprar a lo mejor 2 hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas, y al cabo de su vida compra 40 o 50 hectáreas, lo que es prácticamente imposible que de buena a primera hay agricultores que tienen 1000 hectáreas y que hace nada de tiempo tenía 30 o 40 hectáreas. ¿Qué pasa eso? Yo no lo sé exactamente, pero dice todo que son los grupos inversores los que están actuando a través de esta gente, y además marginando a las clases trabajadoras cada vez más. Volvemos otra vez hasta hace 100 y pico de años, cuando la burguesía compró las tierras en Extremadura de los ayuntamientos, y nos están reprimiendo ahora más que hace 20 años o 30 años las clases trabajadoras, y eso no lo podemos consentir. Ya termino y lo dejo ahí para la reflexión. Muchas gracias.